Listo, ya está grabando la sesión. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿todo bien con los ejercicios, la tarea ahí que les subí ayer? Por ahí alguien me preguntó sobre el ejercicio reto. ¿Cómo van? ¿Todo chido? ¿O ni siquiera lo han visto o qué? Yo sí, profe, pero me estoy poniendo al pendiente con todo. ¿Al pendiente o al corriente? Bueno, al corriente más bien. Pues las dos, ¿verdad? A este nivel. Pues sí. Ah, está bien. ¿Los demás? ¿Todo bien? Pues bueno, supongamos que todo bien. Vamos a empezar ahora sí con lo que son los circuitos RLC. ¿Alguien recuerda cuáles son los circuitos RLC? Ay, qué pendejo, estoy escribiendo y ni siquiera ven mi pantalla. ¿Cuáles son los circuitos RLC? Profe, ¡Ew! disculpe una pregunta. ¿Los ejercicios se entregaban? No, solamente el reto por aquel que quiera intentarlo. Solo es uno o se ¿Cómo? se lo ganaron. ¿Qué? O sea, eso del reto, ¿son varios o nada más vas a seleccionar uno? Híjole, pues mira, la verdad yo creo que solo va a ser uno, pero no creo que lo manden pronto, porque sí está algo pesado, algo complicado. Bo. Entonces, pues, mándenlo. Va a pasar como en clase, se va a equivocar alguien, entonces ahí tienen su oportunidad. ¿No? Ok. Hablando respecto a los circuitos RLC, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los circuitos RLC? Los que tienen resistencia, capacitor e inductor. Los que poseen estos tres elementos, correcto. Ya habíamos visto que los circuitos RL y RC eran circuitos que se podían determinar como de primer grado, de primer orden, ¿verdad? Entonces, el circuito RLC, ¿de qué orden va a ser? De segundo grado. De segundo, ¿verdad? Por lo tanto, se podría decir que una solución para un circuito RLC va a ser por una ecuación diferencial de segundo orden. De forma general, se podría decir que la solución para estos circuitos va a depender del número de elementos inductivos o capacitivos que posea el mismo. Es decir, si tú tienes un inductor y un capacitor, pues va a ser un circuito de segundo orden. Si tú tienes dos inductores y un capacitor, va a ser una de tercer orden. Si tienes cuatro capacitores que no pueden ser reducibles, va a ser un circuito de cuarto orden, sucesivamente. ¿Va? Pero creo que eso ya lo sabíamos. ¿Sí? Ya lo sabíamos. Bueno, supongamos que ya lo sabíamos. Lo que creo que olvidaron, ya habían visto una embarrada muy boba de RLC, ¿verdad? Sí, ¿no? Por ahí, si mal no recuerdo, habían dicho que habían visto algo muy superficial al final del semestre pasado. ¿Se acuerdan cuál es la ecuación representativa del circuito RLC?
Bueno, esta ecuación se puede describir de la siguiente forma. ¿Recuerdan una ecuación similar a esta? Hola, ¿alguien? Yo no la recuerdo, profe. ¿No? Pero tiene que ver con respecto al tiempo, ¿no? Por supuesto. Recordemos que aquí estamos analizando corrientes y voltajes respecto al tiempo. Bueno, se podría decir que esta es la ecuación representativa de un circuito de segundo orden. ¿Cuáles son los elementos con los que estamos trabajando? Estaríamos trabajando con x de t, que sería la salida del circuito. Estaríamos trabajando con f de t, que sería ¿qué cosa? La entrada del circuito, y tenemos un alfa y un omega 0. ¿Qué es alfa? Alfa se le conoce como coeficiente amortiguado. Amortiguado. Y omega 0 se le conoce como la frecuencia resonante. ¿Sale? Esta es una estructura general, pero para poder llegar a esta parte tenemos que hacer varios análisis en cuestión. En primero, podríamos dividir el estudio de un circuito RLC, digámoslo en 3 partes. La primera sería pues el planteamiento de una ecuación de segundo orden, obviamente. La segunda parte la podríamos determinar como encontrar la solución general, es decir, la solución a una respuesta natural. Y la tercera sería encontrar la solución particular, es decir, la respuesta forzada. ¿Recuerdan cuál es la respuesta natural y la forzada? A ver. Isaac, ¿recuerdas cuál es la respuesta natural? No, ni está el vato. Ociel, respuesta natural. Adriana, respuesta natural. Yo la verdad no me acuerdo. Ok. Yo, profe, yo. A ver, ¿Y Nazario, encontré dónde respuesta sucede cuando hay natural. un cambio de estado? ¿Cuándo sucede qué? Un cambio de estado. La respuesta Esa es la natural respuesta. sucede cuando existe un cambio de estado, y la respuesta forzada, No hay ningún tipo de variación. No ¿cuándo? tiene variables. Cuando no hay ningún tipo de variación. Así es, cuando tenemos el circuito en, digamos, en un estado estable, ¿va? A ver. Vamos a hacer algunas ejemplificaciones de el primer paso. ¿Cuál dijimos que es el primer paso para un circuito RLC? Plantear qué cosa. El contenido. ¿El contenido? Bueno, lo que se encuentra en nuestro circuito. El primer paso siempre va a ser plantear las ecuaciones diferenciales, ¿va? Supongamos que tenemos un circuito así, donde tenemos una resistencia, un inductor y un capacitor, ¿vale? La corriente que estamos manejando va a ser la corriente del circuito, IDS. Entonces,
¿Qué podemos aplicar para este análisis? Podríamos aplicar ya sea ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cierto o falso? Pues cierto, ¿verdad? Podríamos aplicar ambas leyes, pero ¿cuál nos conviene aplicar aquí? La de corrientes, ¿no? La ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Para obtener qué cosa? Que la corriente del sistema va a ser igual a ¿quién? ¿A quién va a ser la corriente del sistema? Pues a la corriente que venga de la resistencia, que sería igual a ¿quién? Al voltaje sobre la resistencia más la corriente del inductor, que en este caso la podemos llamar simplemente I, más la corriente del capacitor. ¿Cómo determinábamos la corriente de un capacitor? ¿Recuerdan eso? ¿Tienen su formulario a la mano? La capacitancia por la resistencia de Thevenin. No. La capacitancia por la derivada del voltaje. Así se determinaba la corriente de un inductor. ¿Va? Ok. El punto es estar analizando las corrientes, ¿verdad? Pero aquí yo tengo un trabajo que me incluye voltajes. Aquí yo tengo valores de voltaje, las cuales pues no puedo analizar. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que mover todo a función de corriente, sí o no. Yo conozco algún elemento el cual pueda medir la corriente respecto al voltaje. Sí, yo tengo un elemento que hace eso. El inductor, tú puedes determinar el voltaje como la inductancia por la derivada de la corriente, ¿sale? Entonces ya tienes un elemento el cual tú puedes determinar un voltaje o una corriente respectivamente. ¿Qué es lo único que tengo que hacer ahora? Pues sustituir, ¿cierto? De tal forma que la corriente del sistema sería ¿qué cosa? Si sustituyo el voltaje, obtendría L sobre R por dI sobre dt más I más CL d cuadrada de I sobre dt cuadrado. Y eso no es una ecuación de segundo grado o de segundo orden. ¿Sí o no acabamos de plantear una ecuación de segundo orden? Pues tengo que afirmar, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Qué les pasa? El día de hoy andan o muy distraídos o no andan. A ver. Esto ya es una ecuación de segundo orden. Sencillita, ¿verdad? La planteamos en putiza. A ver si es cierto. ¿Cómo se plantearía la ecuación de segundo orden para este pequeño circuito? Aquí, ¿cómo la planteamos? Cambiaría, ¿no? Porque el circuito se encuentra de forma en serie, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene utilizar? Ahí sí no le puedo decir que... Si acá utilizamos la La ley de voltajes. la ley de corrientes, pues acá utilizaríamos la ley de voltajes, bien. Kirchhoff Voltage Law. Bien. Para obtener que el voltaje del sistema va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el voltaje de la resistencia?
El voltaje de la resistencia pues es la resistencia por la corriente, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje que va a tener el capacitor? Pues V, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el voltaje que va a tener el inductor? Pues acá lo vimos, ¿verdad? La inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Ahora, estamos analizando ¿qué cosa? Voltaje, pero yo tengo elementos de corriente. ¿Existe algún elemento que yo pueda pasar de corriente a voltaje? ¿Ustedes qué creen? Sí, el capacitor. La corriente de un capacitor era la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. En su formulario, háganme el favor de tener bien presentes estas dos formulitas. ¿Va? Sustituyendo, ¿qué obtendría? El voltaje del sistema es igual a ¿quién? Pues al voltaje que determiné directamente del capacitor más ¿qué cosa? Resistencia por capacitor por la derivada del voltaje más ¿quién? Inductor por capacitor por la segunda derivada del voltaje. Y esta es o no es una ecuación de segundo orden. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Por favor, contéstenme. Me hacen sentir como que hablo solito. O sea, sí hablo solo, pero pues cuando hablo solo no me siento mal, oigan. Aquí digan sí, sí es, aunque no sea, chingue su madre. Ustedes digan que sí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo único que estamos haciendo hasta ahorita? Estamos planteando ¿qué cosa? Ecuaciones, ¿verdad? Obviamente, dependiendo del circuito, va a ser la forma en la que planteas la ecuación. Estas solo son ejemplificaciones. Vamos a trabajar con uno más. Siguiente circuito, este. ¿Qué ven en este circuito? ¿Qué pueden ver de este circuito? Que hay la R y L2 están en paralelo y L1 en serie. Ok, aparte de eso, digo, me lo comentas, pero hay algo más importante. ¿Qué estamos viendo en este circuito? Estamos trabajando con dos inductores, ¿verdad? En vez de inductor y capacitor. ¿Sí? ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos reducir este circuito para trabajar con un solo inductor? No, no hay. Para que tú puedas plantear las ecuaciones, siempre tienes que tener el sistema en su mínima expresión. ¿Sale? O sea, tienes que reducir el circuito a lo mínimo posible. Porque si no lo haces, entonces estarías trabajando ahí con cosas de más y necesariamente te estarías complicando más el trabajo, ¿verdad? Si de por sí a veces ya puede ser un poco laborioso, si no reduces el circuito, pues lo va a hacer todavía más. Entonces es súper importante siempre mandar el circuito a su mínima expresión. Ahora, ¿por qué método nos convendría empezar?
a analizar este circuito. ¿Quién? Leyes de corriente. Mejor conocida como... ¿Cómo se conoce? ¿Cómo podemos empezar este ejercicio? De mallas, bueno, pues sí, de mallas. Por mallas, ¿verdad? Entonces tendríamos dos mallas. Aquí tendríamos la malla de I1 y aquí la malla de I2. ¿Vale? ¿Cómo planteamos las ecuaciones ahora? ¿Cuál es la primera ecuación que yo voy a plantear? La de, la de I1, ¿no? La de I1. ¿Y cómo la puedo plantear? Pues por el voltaje del sistema va a ser igual a ¿qué? I1 por R más... ¿Cuál es el voltaje que pasa en el inductor? Pues sería la inductancia por la derivada de la corriente, ¿verdad? ¿Cuál corriente? I1. Más I1 más R por I2. I1, perdón. R por I1, así I1 nada menos más, I2. menos Menos I2. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo la primera ecuación. ¿Cuál sería la segunda ecuación? L2 por la derivada de la corriente. ¿De cuál I2. corriente? I2. De la corriente 2, ajá. Más R por I2 menos I1. I2 menos I1. Entonces ahí ya tengo las dos ecuaciones. ¿Sale? Para poder desarrollar, digamos, de manera más simplificada este ejercicio, vamos a darle valores a R, a L1 y a L2. ¿Va? El valor de la resistencia, digamos que es de 1. El primer inductor va a ser de 1 Henry y el segundo inductor de 2 Henry. Entonces, ¿cómo nos quedan las ecuaciones cuando le damos valores a estos elementos? ¿El voltaje del sistema es igual a qué? A la derivada de la corriente 1 respecto a T más I1 menos I2 y 0 es igual a 2 veces la derivada de la corriente 2 respecto al tiempo más I2 menos I1. ¿Cierto o falso? ¿Y esos valores de dónde los sacó, profe? El valor de la resistencia y los inductores, Ujú. pues lo saqué porque yo dije que querían que valieran eso. Puede poner los que sea. Sí, o sea, estamos haciendo un ejemplo, entonces. Ah. Sí, es un ejemplo, o sea, lo que sea ahorita para desarrollar la planteación y recuerden cómo se hace esto. ¿Va? Ok. Usualmente para el trabajo de ecuaciones, ¿qué es lo que haces? ¿Qué tipo de sustitución manejas para una ecuación diferencial? Haces un cambio, ¿no? Y a la derivada la nombras S. ¿Cierto o falso? ¿Se acuerdan de eso? Caray. Eso sí como que no, la neta, ¿eh? ¿Ustedes cómo trabajaban ecuaciones diferenciales?
Pues no sustituíamos la derivada, profe. Trabajaban con la derivada así todo el tiempo. Sí. ¿Quién les dio clase, por Dios santo? Qué horrible la persona que no les hacía el cambio a la derivada. A ver, lo normal es hacer un cambio, ¿sale? En el cual renombras la derivada para S. ¿Por qué haces esto? Para simplificarte la vida, así de sencillo. Si tú haces el cambio aquí de lo que sería la derivada por S, obtendríamos las siguientes ecuaciones. Tendríamos que el voltaje del sistema sería igual a ¿qué? A S por I1 A ese más I1 menos I2, ¿verdad? I2. ¿Y cuál sería la segunda ecuación? La de 0 igual a 2. ¿Ahí qué sería? ¿S por I2? 2S2, ajá, Más I2 menos I1. menos I1, ¿sale? El objetivo es terminar con una sola ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Pues despejar alguna de las dos para poder hacer una sustitución. En este caso, digamos que queremos estar trabajando con la corriente 2. Entonces, ¿cuál es la que tengo que sustituir? La corriente 1. ¿Va? Pero antes de hacer eso, ¿qué me conviene hacer? Pues factorizar, ¿no? Aquí, ¿qué podría factorizar en la primera? I1, para que me quede I1, S más I1. 1 menos I2. Y en la segunda, ¿qué te conviene factorizar? El I2. I2, para que te quede I2 por 2S más 1 menos I1. Entonces, si yo quiero dejar todo para I2, ¿cuál tengo que sustituir? ¿Si quiere qué? Si yo quiero dejar todo para al final tener la corriente 2, yo quiero obtener la corriente 2, ¿qué tengo que sustituir? Pues I1, ¿no? I1, ¿y cuánto valdrá I1? Podemos ahí despejar I1 de la segunda ecuación. Por supuesto, para que te quede qué cosa. Quedaría I1 igual a I2 por 2S más 1. 2S más 1, ¿sale? Entonces ya despejaste, ¿después qué vas a hacer? Pues cambiar esa por I1. Vamos a sustituir en la primera ecuación, ¿verdad? Para que te quede qué cosa. BS es igual a qué? 2 por 2S más 1 2S más 1, ajá, por S más 1 menos I2. menos I2. I2. Así te queda, ¿cierto? ¿Y después qué me conviene hacer o qué? De aquí, ¿qué puedo hacer? Si quiero despejar I2, ¿qué hago? Pasar sumando el I2 y luego restando el VS. Pero si te fijas, acá tengo otro I2, ¿no? Sí, cierto. Entonces tenemos que factorizar para que te quede qué cosa. ¿Te queda así, sí o no? Sí. Ahora sí. ¿Cuánto va a valer I2? Pues valdrá el voltaje del sistema sobre 2S más 1 que multiplica a S más 1 menos 1.
Pero esto lo podemos reducir, ¿no? Reduciendo, ¿qué nos queda? ¿Cuánto es 2s por s? 3. Ah, no. 2s cuadrada. 2s más por 1, 2s. 1 por s S. y 1 por 1, Uno. 1. Entonces tenemos esto, que se reduce a ¿qué? A 2s cuadrada más 3s más un... Ah, no, no más. No más, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos la corriente 2, ¿sí? Entonces, para obtener finalmente la ecuación del sistema, ¿qué tengo que hacer? Sacar la derivada de I1, ¿no? Bueno, de L1. ¿Sacar la derivada de L1? A ver. Yo quiero regresar para obtener mi ecuación simplificada. Entonces, sabremos que el voltaje del sistema es igual a ¿quién? A I2 por 2s cuadrada más 3s. ¿Va? Ahora, lo único que tengo que hacer es regresar a el término de las derivadas. Es decir, voy a cambiar s por derivadas. ¿Qué me queda? ¿Sale? Y ya obtuvimos nuestra ecuación diferencial. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo que eso nos queda como ecuación diferencial? Sí. Y si llegan a eso, si lo hacen ustedes sin hacerle el cambio a ese. Pues sí, no, o sea, solo es seguir pasando la derivada. Pues sí, ¿no? Es ir pasando la derivada. Bueno, creo que es más fácil si haces el cambio de variable a s directamente, en vez de andar arrastrando las derivadas todo el rato. ¿Quién me dijeron que les dio clase? Amanda. Híjole, qué sad. ¿Pero por qué sad, profe? Pues nomás que los haya traído todo el semestre escribiendo derivadas. Le andamos sacando el veneno, ¿verdad, profe? ¿Qué? Nada, nada. Nada, mira. Ya Qué me escuchan. chistosa. A ver, veamos si es cierto que entendieron cómo se resuelve. Les pido que contesten el siguiente ejercicio. Sencillito el ejercicio, para que no digan. Ahí está. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Encontrar la ecuación diferencial del sistema.
¿Pueden o no pueden? Pues le vamos a intentar, profe. Pues vayan intentando, por favor. Bueno, para el día de mañana terminen este ejercicio, por favor. ¿Quieren que les deje la respuesta de una vez? A ver si llegan. Sí, profe. Ah, chis, consiguen ustedes. No, no es cierto. Ajá. Mucha amabilidad. Arre, gracias. A ver, la respuesta va a ser... Esa es la respuesta, ¿sale? Entonces, traten de llegar a ella, por favor. Vean qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Y nos veríamos el día de mañana, ¿va? Gracias, profe. ¿Alguna pregunta? Tal vez más adelante. Híjole, a ver si más adelante contesto. Nada, claro que sí. Pues tampoco lo voy a agarrar en horas donde ya está descansando. Pues tampoco, ¿verdad? Ah. No, está bien. Ahí, si me tardo en contestar, pues ya saben que ando en la pendeja, ¿sale? Gracias, profe. Pero bueno, entonces ahí nos guachamos el día de mañana. Pasen bonito día y suerte con el ejercicio. Está bien sencillo, está sencillito. Arre, profe, gracias. Pues va, cámara, Profe, eso que no toque. Gracias, profe. la respuesta. Va, hasta mañana. ¿Va a subir el video hoy o hasta mañana? Ok. No, ahorita lo subo. Arre, gracias.